está... Creo que ya. Nada, no cargo, ¿no? Se lo está rechazando. Otra vez, una vez más. Ahora sí, ya cargo. Ya está. Entonces, vamos a continuar. Ya nos habíamos quedado aquí, ya, en factorización por agrupación de términos. Bien. El otro tipo de factorización que vamos a trabajar también junto con los que ya hemos visto, recordando, ¿ya? Los casos de factorización hemos visto que es factor común monomio, factor común polinomio y agrupación de términos. Ahí está, ya le hemos hablado hasta aquí. Bien, el otro caso de factorización es la factorización por identidades, donde trabajamos utilizando las identidades de los productos notables, ¿ya? De manera conveniente. En este caso, por ejemplo, los más usuales son los que se están mostrando, ¿no? Cuando trabajamos, cuando nosotros reconocemos que es un trinomio cuadrado perfecto, que tiene estos tres términos, recuerda que para analizar que si eso no es un trinomio cuadrado perfecto, la reglita es que tienes que sacar la raíz cuadrada de los extremos, de los términos que se encuentran en los extremos. En este caso, a cuadrado, b cuadrado. Multiplicas esas raíces cuadradas, o sea, los resultados, y lo duplicas. ¿Qué significa? Lo multiplicas por 2. Si coincide con el término central, pues entonces tú ya deduces que es un trinomio cuadrado perfecto, teniendo en cuenta también los signos, ¿no? Porque los casos pueden ser todos positivos o intercalados. Si ya reconociste, pues lo puedes expresar como el producto de dos factores iguales o una potencia, ¿ya? Igual, cuando reconoces que tienen todos estos términos del desarrollo del cubo de un binomio, reconoces que están estos tres términos, entonces también lo puedes expresar como el producto de tres factores iguales o la potencia 3 de un binomio. Ya lo puedes expresar como una potencia. Igual, si yo observo, listo, que dos términos, la diferencia de dos cuadrados perfectos, entonces se puede expresar como el producto de la suma por la diferencia de las bases cuadradas. Si yo observo que son suma de cubos o diferencia de cubos perfectos, se puede expresar como el producto de dos términos, ¿no? Un binomio por un trinomio, donde el binomio, en el caso de la suma, va a ir la suma de las bases, en el caso de la diferencia va a ir la diferencia de las bases. En el trinomio vamos a tener el cuadrado de la primera base menos el doble producto de la primera, menos el producto de las dos bases. Recuerda aquí que cuando es más, pues este segundo término es negativo, ¿ya? Cuando es la suma, el segundo término del trinomio es negativo. Y más el cuadrado de la segunda base, ¿no? Y aquí también trabajas con las bases, el cuadrado de la primera base, más el producto de las dos bases, más el cuadrado de la segunda base. Fíjate que cuando es menos, todos son positivos en el trinomio, ¿ya? Cuando es diferencia de cubos. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplitos, ¿ya? Que vamos a ver de manera rápida. Aquí, por ejemplo, reconocemos que esto es la diferencia de cuadrados, porque son cuadrados perfectos. Entonces, si quieres, lo arreglamos o de manera directa también puedes encontrar las bases cuadradas sacando la raíz cuadrada a ambos términos. O lo arreglas, ¿no? 4x al cuadrado lo podemos expresar como 2x todo al cuadrado y 25 como 5 al cuadrado, reconociendo que las bases cuadradas son 2x y 5, ¿no? Que serían las raíces cuadradas respectivamente de cada uno de estos dos términos. Y pues aplicando la tercera relación que vemos ahí sería el producto de la diferencia de las bases por la suma de las bases. Aquí también, reconociendo que estos son cuadrados perfectos, lo puedo arreglar, ¿no? Siendo x al cuadrado la base cuadrada y 1, las bases cuadradas. Entonces también se puede expresar como el producto de la diferencia por la suma de las bases, utilizando esta tercera expresión, esa tercera identidad.
Y es listo, y acá todavía observamos que pues este no es el primero, ¿no? Todavía se puede expresar en dos factores, porque sería otra diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, donde las bases van a ser x y 1, porque eso lo podemos colocar como 1 al cuadrado. Entonces, esto es igual al producto de la diferencia por la suma de las bases, o suma por la diferencia de las bases, ¿no? Bien, y ahora sí, pues todo esta expresión x al cuadrado menos 1 estaría factorizado y expresado como el producto de tres factores, ¿no? X menos 1 por x más 1 por x al cuadrado más 1. Estos términos que ves aquí, también acá los que me han salido, cuando son de grado 1, se dice que son términos lineales, ¿ya? De grado 1, y los que son de grado 2, como por ejemplo este binomio que es de grado 2, ¿listo? Donde el mayor grado es el cuadrado, entonces decimos que es un término cuadrático. Todos tienen multiplicidad 1, porque se están repitiendo una sola vez, ¿ya? Aquí hay ejemplo que cuando yo tengo reconozco que esto es la diferencia de dos cubos perfectos. Estoy en el quinto caso. Entonces lo voy a acomodar para que se note claro las bases cúbicas. ¿Cómo encuentras estas bases cúbicas? Pues sacando la raíz cuadrada a los extremos. Sacas la raíz cúbica y como son cubos perfectos, te va a salir exactamente, ¿no? La raíz cúbica de 8x al cubo es 2x y la raíz cúbica de 125 es 5. Lo acomodas, mira, 2x al cubo te va a dar 8x cubo y 5 al cubo te da 125. ¿Ves? Él reconoce ahí que son las bases cúbicas. Y esto pues se explica aplicando la quinta identidad que se pone, pues es el producto de un binomio por un trinomio. En el binomio va a ir la diferencia de las bases cúbicas y en el trinomio tenemos que aquí nos va a quedar el primer término es el cuadrado de la primera base, o sea, 2x al cuadrado te va a quedar 4x al cuadrado. Más el producto de las dos bases, 2x por 5, 10x, y más el cuadrado de la segunda base. Y listo, ya tienes aquí pues el producto del binomio por el trinomio. ¿Listo? Muy bien, con esto vamos a hacer algunos problemitas, ¿ya? Entonces tenemos el problema número 1, que nos indica, indique uno de los factores primos al factorizar, ahí tenemos la expresión, ¿ya? Lo estamos copiando. Indique uno de los factores primos al factorizar, o sea, quiere que lo expresemos en factores primos, ¿no? En el producto de factores primos. Muy bien, para esto vamos a aplicar lo que es agrupación de términos, ¿no? De manera conveniente. Entonces voy a agrupar el segundo con el primero o el primero con el segundo, utilizando los signos de colección, ¿no? Para poder hacer la agrupación más fácil. A veces no es necesario utilizar los signos de colección, sino de manera directa tú ya puedes factorizar, ¿ya? Pero en este caso vamos a utilizar los signos de colección, lo agrupamos y también agrupamos el segundo con el cuarto, donde ya estamos, como acá es menos 2a y menos 2n, ya estamos sacando el signo menos, estamos factorizando el signo menos, quedándote entre paréntesis los dos positivos. Y aquí, del segundo y del cuarto estamos factorizando entonces el signo. Bien, ahora, como ya agrupé para poder realizar pues, todo el proceso de manera conveniente, ¿no? Vamos a aplicar factor común monomio en este primer grupo, donde observamos que tienen en común pues el factor numérico común, ¿no? El mismo, tienen en común, y también tienen en común el factor n, pero acá tienen n al cuadrado y n al cubo. Entonces sale n con su menor exponente, que sería n al cuadrado, siendo nuestro factor común monomio 50n al cuadrado. Listo, ¿y qué te va a quedar? Entre paréntesis te queda todavía de acá, extrayendo el 50 y el n al cuadrado, todavía te queda, y de acá, extrayendo el 50 y el n al cuadrado, todavía te queda n, ¿no? Y, o divides, ¿no? 50n cuadrado entre 50n cuadrado, ahí simplificando te va a quedar a. Si tú divides este término entre este factor común, 50 entre 50 te queda 1, y n al cubo entre n al cuadrado, pues te queda n, ya que se restan los exponentes. Al multiplicar por la propiedad distributiva, te tiene que dar esta misma expresión, ¿no? Así lo puedes verificar si tu factorización es correcta. Muy bien, ¿para qué hemos hecho esto? Pues, y en este segundo término, pues, ¿qué estamos factorizando? Tienen el factor numérico, nada más, ¿no? 2, el coeficiente. Bien, quedándome entonces 2 extraído hacia afuera y dentro del paréntesis te queda a más c. Listo.
¿Qué tienen en común estos dos grupos? Pues hemos obtenido A más N, el binomio A más N. Factorizamos, o sea, extraemos el factor A más N, y de 52, ¿no?, que son los factores numéricos, pues vemos que tienen máximo común divisor. ¿Cuál sería ese máximo común divisor? Pues 2. Ambos son divisibles entre 2. Sacamos ese 2, quedándonos como factores comunes de este grupo y de este grupo 2 y A más N. Ya está. Y entre paréntesis va a quedar pues el producto, o bueno, entre paréntesis te quedan los factores, ¿no? Los factores. Y para esto sí nos conviene dividir, ¿listo? Al dividir todo esta expresión entre esta expresión común, decimos 50 entre 2, 25, A más N entre A más N se simplifica y te va a quedar 25N cuadrado. Aquí 2 entre 2, 1, menos entre menos, menos, y como son iguales, pues te queda 1, ¿no? Se divide y se simplifica, te queda lo T1. Bien, ahora ya hemos factorizado y para ver que son factores primos, tenemos que analizar, observar bien, ¿no? Este A más N ya es un factor primo, este es un factor numérico, y aquí observo que todavía se puede factorizar por diferencia de cuadrados porque son cuadrados perfectos, los dos. Entonces todavía se puede expresar como el producto de la suma por la diferencia de las bases cuadradas, ¿no? ¿Cuáles son las bases cuadradas? Pues recuerda que si le sacas la raíz cuadrada a 25n cuadrado, te va a quedar 5n. Le sacas la raíz cuadrada a 1, te queda 1. Entonces esto se puede expresar como el producto de la suma por la diferencia de las bases cuadradas, 5n más 1 y 5n menos 1, ¿no? Estamos aplicando factorización por identidad aquí, ¿ya? Diferencia de cuadrados. Muy bien, y ahora sí observamos que ya están todos como factores primos, ¿no? Y un factor numérico que es 2. Muy bien, por tanto, nos dice un factor primo es, ¿cuántos factores primos tenemos? Tenemos 3, ¿no? A más n, 5n más 1 y 5n menos 1. De estos factores, ¿cuál es el que está aquí? El que está en las respuestas, está A más n no está, 5n más 1 sí está, ¿no? Que sería la respuesta la C. El otro tampoco está, 5n menos 1 tampoco está en las respuestas. Entonces, como dice uno de los factores primos, este es el que observamos en las respuestas. Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquí? Ya está, ninguna. Vamos a hacer el problemita número 3. Indicar el número de factores primos que tiene la siguiente expresión. Ahí está nuestra expresión. Y vamos a escribir ahí en la expresión. Estamos copiando tal como está en el enunciado, ¿ya? Otra vez vamos a utilizar lo que es agrupación de términos y luego vamos a extraer de esa agrupación factores comunes monomios de tal manera que nos quede factor común polinomio para poder factorizarlo también, ¿ya? Bien, los que vamos a agrupar convenientemente en este caso va a ser de 2 en 2, ¿ya? El primero con el segundo con el tercero con el cuarto, perdón, y el quinto con el sexto, por conveniencia, ¿ya? Si quieres ya le pones los paréntesis. En este caso ya no voy a usar los paréntesis, lo voy a hacer de manera directa, agrupando, ¿no?, estos dos, ¿ya? Considerando ahí que le vamos a poner paréntesis, agrupando de estos dos que tienen en común el factor x, que tienen a la 1, ¿no? Sale x, extraemos x, y entre paréntesis, de aquí todavía me va a quedar A, y de aquí todavía me queda B positivo, ¿ves? Ya está. Si quieres verificar, pues multiplicas aplicando la propiedad distributiva y te va a dar estos dos factores. Ahora, del tercero con el cuarto, también tienen en común el factor y. Mira, extraigo el factor y con su menor exponente, pero como tienen igual, sale con y a la 1. Y entre paréntesis, pues de aquí, como has extraído y, te queda todavía A, y de aquí, como has extraído y, todavía te queda B, ¿no? Y ya está. De aquí, ¿qué extraemos? De aquí, por conveniencia, como estoy obteniendo acá A más B, acá también debo obtener A más B. Entonces, por conveniencia, factorizo también el signo, ¿no? Para que queden positivos. Factorizamos el signo y factorizamos el factor z que tienen en común, estos dos términos.
y entre paréntesis todavía aquí me va a quedar A positivo porque ya factoricé el signo, y B positivo porque factoricé el signo, ¿no? Listo. Como hemos extraído, como ves ahí, ¿para qué hemos hecho todo este proceso de agrupar y extraer factores comunes monomios? Para obtener esto, en estos tres grupos un factor común polinomio que es el A más B, ¿no? En común tienen los tres ese factor común polinomio o binomio. Extraemos entonces ese factor común polinomio que es el A más B, extraemos de los tres y entre paréntesis de aquí de este grupo todavía me queda X, de este grupo todavía me queda Y y de este grupo todavía me queda Z. Y listo. Ahora, vuelvo a repetir, lo estamos haciendo de manera directa, ¿qué nos queda? Porque está claro lo que nos está quedando. Si es que no estuviera claro, pues tienes que dividir, ¿no? Cada grupo entre el factor común, ya sea monomio o polinomio, y los resultados de esas divisiones, pues te van a quedar las mismas de acá. Si se hace de manera directa, bien, ¿no? Porque sería más rápido también trabajar con ese proceso. Pero si no, pues el proceso correcto es dividir, ¿no? O sea, en la parte teórica nos dice dividir cada uno de estos entre el factor común, ¿ya? Ahora, por lo tanto, la expresión que tiene son dos factores primos, ¿no? A más B, X, A más B y X más Y menos Z. Bien, y de ahí pues la respuesta sería la D, ¿no? Tenemos ahí dos. Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquí? Listo. Vamos con la siguiente. El problemita número 4, ¿ya? Dice, en el Mundial de Qatar 2022, el equipo brasileño ganó por goleada a Corea del Sur anotando X goles. Si el valor de la incógnita está determinada por el número de factores totales de A, M, N, S, T, ahora fíjate, en el anterior no nos especificaba cuáles son variables, ¿no? Y cuáles son simplemente parte de los coeficientes. En este caso sí me está especificando, ¿listo? Me está diciendo que esta expresión A va a tener como variables M, N, S y T. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces se le va a considerar factores primos algebraicos aquellos que contengan cualquiera de estas variables, ¿ya? Bien, entonces ahí tienes la expresión, ¿no? Que es una expresión de 4 términos. Ahora nos está diciendo que el equipo brasileño ganó por goleada anotando X goles. Si el valor de la incógnita está determinada por el número de factores totales de X, o sea, tengo que factorizar, ver cuántos factores totales tiene y ese valor va a ser X, que representaría la cantidad de goles. Nos está pidiendo cuántos goles metió, ¿no? Entonces ahí tienes las alternativas. Vamos a ver, vamos a copiar nuestra expresión de 4 términos, ahí lo tienes, y lo que vamos a hacer es igual pues agrupar de manera conveniente, ¿ya? Agrupamos, entonces ahora sí voy a usar signos de colección, en el anterior no lo usé, puedes usarlo o no, no es obligatorio, ¿no? En este caso sí lo vamos a usar. MS menos NS, el primero con el tercero, lo agrupamos con signos. Puede estar o no puede estar, si quieres solamente lo juntas, ¿no? O sea, eso ya decides tú. El 2mt cuadrado menos 2nt al cuadrado, ya está. Lo estoy agrupando entonces el segundo con el cuarto, ¿ya? De este primer grupo voy a factorizar el factor común que tienen, que es ese, de ambos términos. Extraemos ese, quedándonos aquí todavía m y aquí menos n, ¿no? Negativo. Ya está. De este grupo voy a factorizar el factor numérico 2, ¿no? Si fueran diferentes, tengo que ver si tienen máximo común divisor, pero como son iguales lo extraemos, que es común. Y el factor t al cuadrado. ¿Listo? Quedándome de aquí todavía m y de aquí me queda el factor m. Entonces me va a quedar m menos n. Listo. ¿Para qué he hecho ese agrupamiento? Para obtener en estos dos grupos, pues un factor común, polinomio, m menos n, y aquí también m menos n, ¿no? S por m menos n más aquí 2t al cuadrado por m menos n. En estos dos grupos separados por la adición, tenemos ese factor común.
Extraemos ese factor común monomio, ¿no? Porque tiene dos términos, m menos n, y entre paréntesis todavía me va a quedar de este grupo, como extraí este común, te queda s, y de este grupo, como extraí m menos n, te queda 2t cuadrado. Y correcto, ahí tienes entonces, primero verificas, aquí ya no se puede seguir expresando en otros factores, tampoco este ya son factores primos, entonces obtenemos dos factores primos. Ah, pero como recuerda que acá me ha dicho que las variables son m, n, s y t, hay que verificar. Para considerarse factor primo algebraico deben estar por lo menos estas, cualquiera de esas incógnitas como parte de sus términos, ¿no? Entonces, este primer factor sí tiene mn es considerado, entonces es un factor primo algebraico. Este también tiene a s y t, entonces también es un factor primo algebraico. En este caso, vamos a ver cuántos factores tiene en total, porque es lo que me está pidiendo, ¿ya? Bien, yo reconozco que tiene dos factores, que son binomios, dos factores de multiplicidad 1, exponente 1. Entonces, para hallar el número de factores totales, recuerda que tengo que reconocer los exponentes, ¿no? Identifico los exponentes 1, 1, aquí está 1, se sobreentiende, aquí está 1, se sobreentiende, y ¿qué hacíamos? Pues se suma 1, ¿no? Se aumenta 1 a cada uno de los exponentes, quedándote 1 más 1, 1 más 1, 2. Y al multiplicar, pues te va a quedar 4. Y este sería el número de factores totales. ¿Listo? Y algebraicos, ¿cuánto hay? Recuerda que los algebraicos, pues se le resta, ¿no? 4 menos 1, 3, ¿ya? Pero no me está pidiendo algebraicos, ¿no? No lo voy a hallar, solo me pide totales. Bien, y el número de goles, que es x, x está representado por el número de factores totales, o sea, x es 4. X es 4. Y 4 sería la cantidad de goles que metió Brasil, ¿no? Entonces el número de goles es 4 y esto lo tenemos en la alternativa C. Ahí está la respuesta a este problemito. Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquí? Todo claro, Miss. Ya, muy bien. Pero Jonathan me dice ahí la última parte. ¿Esta de los factores totales? ¿Te refieres a esto? Ya. Recuerda que esto lo hemos visto en la parte teórica, ¿cierto? Donde recuerda que pusimos P de X, que es igual a la alfa, por B a la teta, por C a beta, ¿no? Elevado a la beta. Donde dijimos que si esa expresión queríamos hallar sus factores totales, pues reconocíamos los exponentes de las bases, que era alfa, beta y teta. A alfa, beta y teta, que son los exponentes de las bases, ¿no? Que también representan sus grados de multiplicidad, se sumaba 1. A cada uno de los exponentes se sumaba 1, dándote alfa más 1, beta más 1, teta más 1. Y luego multiplicabas esos factores, ¿no? Y te daba el número de factores totales. O sea, multiplicabas alfa más 1 por beta más 1 por teta más 1 y te daba el número de factores totales. Eso lo vimos en la parte teórica, la clase pasada. Eso es lo que estoy aplicando aquí, ¿ya? Entonces no me está dando el polinomio P, sino el polinomio A. Me está dando que son estas las variables. Y al factorizar, pues he obtenido dos factores primos de multiplicidad 1. Este factor primo, que es un binomio, tiene multiplicidad 1, exponente 1. Se sobreentiende aquí que tiene 1. Se está repitiendo una vez, no aparece una vez ese factor. El otro factor primo es también un binomio que tiene dos términos de multiplicidad 1. Es el exponente de el que está arriba del paréntesis, ¿no? Se sobreentiende que es 1, o sea, se está repitiendo una sola vez ese factor. Entonces, tiene exponente 1, exponente 1. Este sería alfa y este sería beta, si lo queremos relacionar, ¿ya? Los exponentes. A esos exponentes, que también se les llama grado de multiplicidad y de multiplicidad 1, ambos, aquí están. Se les está aumentando 1. Siempre se les aumenta 1, ¿ya? Entonces, quedándome 1 más 1, 2, o de acá de frente, ¿no? 1 más 1, 2, 1 más 1, 2. Ya solo que acá lo estamos poniendo paso a paso. Y estos exponentes aumentados en 1 lo estamos multiplicando y me da 4. Y ese valor es el número de factores totales por teoría, cuando vimos la parte de la relación. ¿Listo? Muy bien, correcto. Listo, ahora sí procedemos a hacer el problemita número 5. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice?
un cuadrado mágico en una tabla de grado primario donde se dispone de una serie de números enteros en un cuadrado o matriz de forma tal que la suma de los números por columna y filas y diagonales principales sea la misma. Si la constante de un cuadrado mágico 3 por 3 es equivalente al número de factores algebraicos del siguiente polinomio, ¿cuál es ese valor? Bien, vamos a ver, al margen de lo que nos indica, ¿no? Nos está explicando cómo es ese cuadrado mágico y qué relación está cumpliendo, ¿ya? Pero como no es razonamiento matemático, pues no nos está especificando claramente, ¿no? O sea, mejor dicho, no necesitamos, pues, exactamente los términos de ese cuadrado, ¿no? De filas y columnas. Solo nos está pidiendo, nos dice que la constante del cuadrado mágico, 3 por 3, 3 filas, 3 columnas, por eso es 3 por 3, es equivalente al número de factores algebraicos del siguiente polinomio. ¿Cuál es ese valor? Entonces, de todo esto que hemos leído, que nos está explicando, ¿no? De qué trata el cuadrado mágico, solo quieres saber cuál es esa constante que va a cumplir, ¿no? Con esa relación. Y esa constante es equivalente, pues, al número de factores algebraicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar el número de factores algebraicos y pues ese es ese valor de la constante. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, eh, vamos a copiar nuestra expresión y vamos a hallar el total de factores algebraicos. ¿Bien? Hallando el total de factores algebraicos, para eso tenemos que factorizar para aplicar lo mismo que aplicamos en el anterior ejercicio. ¿Listo? Factorizamos, o sea, lo expresamos en factores primos. El polinomio P, que hay que observar que ahora sí nos está especificando que X, Y, Z son las variables. Cualquier otra letra que hubiera no sería considerado variable, sino parte del coeficiente. ¿Listo? Y sería, si es que se factorizaría, sería considerado como un factor numérico, si es que no está acá, ¿no? Pero acá observando están todos, tienen por lo menos una de las variables, entonces todos van a ser factores algebraicos en este caso son expresiones algebraicas, ¿ya? Vamos a ver. Otra vez vamos a agrupar y pues de manera conveniente para poder factorizar monomios comunes, vamos a agrupar el primero con el tercero, aquí esto utilizo paréntesis, más el segundo con el cuarto. ¿Listo? Bien, de estos dos primeros, porque, ojo, tú puedes hacerlo de manera directa, sin necesidad de estar colocándolo junto, ¿no? De este y de este factorizo tal, de este factorizo tal, y ya te da. Cuando ya dominas, pues lo haces de manera directa, ¿no? Te pasas estos pasitos de estar colocando uno por uno, si quieres hacerlo de manera rápida, ¿ya? Bien, de este primer grupo voy a factorizar lo que tienen en común es x al cubo, ¿no? Ambos. Factorizo x al cubo quedándome de aquí y al cuadrado y de aquel factor z al cuadrado negativo. Ya está. De este grupo factorizo que tienen en común y, pero sale con su menor exponente, ¿no? Y con su menor exponente, o sea, y al cubo. Quedándome de aquí, como saqué y al cubo, te queda todavía z al cuadrado, y de aquí pues divido, ¿no? Y5 entre y cubo, ya la 5 entre y a la cubo, se restan los exponentes, 5 menos 3 me va a dar 2, quedándote y cuadrado. O es como que y5 lo estás desdoblando como y cubo por y cuadrado, ¿no? Y cubo por y cuadrado y a la quinta. Y el y cubo lo estás sacando y te está quedando todavía el y cuadrado. ¿Cómo lo verificas? Multiplicando, te tiene que dar este, ¿no? Y a la quinta. Y cubo por y cuadrado y a la quinta. Está bien. Listo. Ya factoricé y como puedes observar, ¿qué he obtenido? Estoy obteniendo este factor como un binomio. Y cuadrado menos z cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Pero hay algo ahí que los diferencia. ¿Qué los está diferenciando? El signo. Y acá es positivo y acá es negativo, z es negativo y acá tienen signos contrarios. Entonces, para arreglarlo y tener que sean iguales, voy a factorizar el signo, ya sea en esta primera o en esta segunda. ¿En dónde voy a factorizar el signo? En donde vamos a factorizar el signo sería acá, ¿no? Creo que acá vamos a hacer otra estrategia. Sí, también. Ahora, primero esto, ¿ya? Tú factorizas el signo. No lo vamos a hacer así ahorita, te voy a explicar la otra estrategia, pero acá está más fácil factorizando el signo, ¿ya? Y te va a quedar aquí y cuadrado z cuadrado. Z negativo y z positivo. ¿Qué vas a factorizar? Pues factorizas y cuadrado menos z al cuadrado
Y entre paréntesis todavía te va a quedar x al cubo menos y al cubo. Y ahí aplicas en la primera diferencia de cuadrados para factorizarlo y en el segundo que te quedó una diferencia de cubos, ¿ya? Pero también yo ya puedo aplicar de frente aquí la diferencia de cuadrados, que es lo que vamos a hacer, ¿ya? O sea, hay varias formas, ¿no? La que te acabo de explicar ahorita es una, que yo lo haría de esa manera, pero también esta es otra, para que lo tengas presente. De manera directa, ya no hago eso de factorizar el signo, ¿ya? Ya no hago eso de factorizar el signo para que sean iguales, sino lo que voy a hacer es factorizar estos binomios como diferencia de cuadrados ya directamente aquí, en la expresión, que también se puede hacer eso. Reconoce aquí que esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? Y cuadrado menos z al cuadrado. Entonces yo lo puedo expresar como el producto de la suma por la diferencia de las bases cuadradas. Y las bases cuadradas son las raíces cuadradas o las bases que ves ahí, ¿no? Y y z, que ya está arregladito. Y y z, entonces sería el producto de y más z por y menos z. Igual aquí sería el producto de z más y por z menos y, porque son las bases cuadradas. Listo. Y una vez que hemos factorizado, pues ahí vamos a ver que tienen en común y más z, acá está, y z menos z, ¿ves? Factorizamos estos dos, tienen en común este binomio y esto, ambos tienen lo mismo. Quedando entre paréntesis x al cubo, en este caso, ojo, que aquí tienen en común y más z, pero acá están cambiando de signo, mira, y positivo, z negativo, z positivo, y negativo. Entonces, de este factor se está factorizando el signo, que es este que aquí, que te va a quedar negativo, y se va a transformar pues y positivo y z negativo, y por eso estamos extrayendo acá, ¿ves? Y positivo y z negativo. ¿Listo? Y acá te está quedando x al cubo menos y al cubo. Bien, y como yo te expliqué, ¿qué hubieses hecho? Para no estar, esa es la estrategia que se está aplicando acá. Pero también te hubiese quedado lo siguiente, como te expliqué hace rato. Antes de estar desdoblando, primero en diferencia de cuadrados, como ves aquí, esto hubiese factorizado acá negativo, el signo, te hubiese quedado positivo y al cuadrado, negativo z al cuadrado, te quedaba igual, factorizabas, te salía adelante, y te quedaba x cubo menos y cubo, que es este de acá, directamente. Y z al cuadrado menos z menos y al cuadrado menos z al cuadrado te quedaba aquí. Y recién ahí aplicabas diferencia de cuadrados y te hubiese quedado y más z por y menos z. Lo mismo te queda. ¿Ves? Entonces, antes de estar haciendo esto, yo creo para que no confundirnos mucho, antes de estar haciendo los cuadrados, que es correcto también lo que se está haciendo, hubiese factorizado el signo y te hubiese quedado aquí y cuadrado menos z al cuadrado por x al cuadrado menos x cubo menos y cubo. Y recién ahí aplicabas diferencia de cuadrados. Cualquiera de las dos estrategias es correcta. ¿Ya? Listo. ¿Qué obtenemos? Y más z por y menos z por x al cubo menos y al cubo. Aquí ya está. Y todavía aquí vamos a trabajar una diferencia de cubos perfectos. Recuerda que por identidad esto se factoriza o se puede expresar como el producto de un binomio por un trinomio. En el binomio va la diferencia de las bases cúbicas, x menos y en el trinomio, trabajando con estas bases, la reglita es, ¿no? ¿Cuáles son los términos del trinomio? Es el cuadrado de la primera base más el producto de las dos bases y más el cuadrado de la segunda base. Y listo. Toda esta diferencia de cubos se ha expresado como el producto de un binomio por un trinomio. Y acá estamos bajando la mano, lo que era diferencia por diferencia de cuadrados te ha quedado estos dos. Bien, y observamos que ya tenemos cuántos factores primos, 1, 2, 3, 4 factores primos, ¿no? 3 que son binomios y uno que es un trinomio. Ninguno de esos se puede seguir expresando en otros factores, por lo tanto ya son primos. Y todos son de multiplicidad 1. ¿Qué significa multiplicidad 1? Que se repiten una sola vez, están apareciendo una sola vez como factores, o sea, exponente 1. ¿Listo? Ahí se sobreentiende que todos tienen exponente 1. Bien, y vamos a hallar el número de factores totales, igual que el caso anterior. Sus exponentes son 1, 1, 1, 1. Y le aumentamos 1 más 1, 2. Que acá estamos.
A este exponente le aumentas 1, te queda 2, y a este exponente le aumentas 1, te queda 2. Y ahí está. ¿Ya? Los exponentes aumentados en 2. Multiplicamos todos esos valores, 2 por 2 por 2 por 2 me va a dar 16. Y este serían los factores totales, ¿ya? Los factores totales. Por lo tanto, el número de factores algebraicos, ¿qué va a ser? Pues recuerda que también en la parte teórica hemos dicho que una vez que has encontrado los totales, le restas 1 y pues te va a quedar 15. Entonces siempre a los totales le restas 1 y esa cantidad es los algebraicos, ¿no? Y ya te expliqué en la parte teórica por qué le restábamos 1. Entonces quedándote 15 factores algebraicos. Y este 15 pues es la constante de todo lo que nos está explicando de ese cuadrado mágico. Y es lo que nos está pidiendo, ¿no? ¿Cuánto es esa constante? ¿Cuál es ese valor que representa la constante? El número de factores algebraicos, que es 15. Ya está. No necesitamos entenderlo tan a profundidad lo que nos está diciendo porque no estamos utilizando ese cuadrado. Solo nos está diciendo cuál es la constante no de ese cuadrado mágico de 3 por 3 y es 15. Muy bien. ¿Alguna preguntita de aquí? Ya está, muy bien. Con esto vamos a hacer ahora factorización 2, ¿ya? Trabajamos factor común, ahora estos dos, que lo voy a colocar ya de una vez, y después voy a ir desapareciendo y apareciéndolo. Estos otros dos métodos. Hemos hecho el primero, que es factor común monomio y polinomio, y agrupación de términos. El segundo, que es el método por identidades, donde trabajas con todos las identidades o productos notables, que hemos puesto las más usuales o menos ejemplitos. Y ahora tenemos el caso 3, factorización también se puede factorizar por este método del ASPA, y el caso 4 por el método de divisores binómicos. Recuerda que todos los casos son formas, métodos que nos ayudan a encontrar una expresión algebraica, expresar una expresión algebraica en factores primos, ¿ya? Ese es el objetivo de todos estos casos. Bien, la factorización por método del ASPA se emplea para factorizar trinomios de esta forma, ¿ya? ¿Recuerdas que en productos notables nosotros multiplicábamos el producto de dos binomios que tienen un término común y un término no común, ¿no? Donde era el cuadrado del término común, luego sumabas los no comunes, lo multiplicabas por el término común y luego multiplicabas los términos no comunes, te da un trinomio. Ese trinomio, un caso particular, ese trinomio es este de acá, que tiene esta forma. Y es como que de ese trinomio vas a regresar al producto de dos factores que tienen un término común, otro no común, ¿no? Más o menos para que puedas entender. Es ese proceso inverso a eso, ¿ya? Pero se generaliza, ¿no? Como el método de Lazo. Ahora, se emplea para factorizar trinomios de esta forma. Ahí está, nos está dando la forma general. Por ejemplo, P, el polinomio P, que tiene dos variables, X y Y, o puede tener una sola variable, no necesariamente dos, o puede tener tres variables también, pero en este caso lo estamos considerando con dos variables. Un trinomio, tres términos, donde pues tiene que, ahí está, A, B, C son los coeficientes, como X y Y son las variables, observa que en el término central están las variables que están en los términos extremos, en el primero y en el tercero. En el primero está la variable X y aquí está apareciendo la variable X. Aquí está la variable Y en el término central está apareciendo la variable Y con los exponentes a la mitad, ¿ya? Si acá está X a la 2M, aquí aparece X, la misma variable, con el exponente a la mitad de 2mm. Acá está la variable Y, aquí está apareciendo, mira, la variable Y como factor, en el segundo término, con el exponente a la mitad. Si acá era 2N, acá es N. Cuando veas que cumple esa relación, al margen, a veces puede ser cualquier valor numérico, ¿ya? Entonces tú puedes aplicar lo que es el método de factorización por aspa simple. Aspa simple, porque hay también otros, el aspa doble, el aspa especial, ¿no? En este caso solo vamos a trabajar el aspa simple, ¿ya? Bien, entonces, tú puedes ver, ahora, ¿siempre se va a poder factorizar por aspa simple? No. Puedes
analizar, factorizarlo, siempre y cuando tenga esa forma, pero no significa que siempre se va a poder expresar en dos factores. De repente no se va a poder expresar porque va a depender mucho también de los coeficientes, ¿ya? Y de los signos. Va a depender mucho de los coeficientes, si se puede o no se puede, pero al tener esa formita ya puedes probar, ¿ya? Si se puede o no se puede factorizar. En este caso, vemos si tiene la forma, no tienes un trinomio, sí tiene la forma, mira, x sexta, acá está ya la cuarta, y en el medio está apareciendo x y y, 6, la mitad es 3, el exponente está a la mitad, y de y, el exponente aquí es 4, acá está 2. Cumple con la formita. ¿Listo? Entonces, probamos. ¿Cuál es este proceso? Ya, vamos a bajar. ¿Cuál es este proceso? Lo primero que es ubicar los extremos, vas a buscar dos factores que te den 4x a la sexta, que pueden ser variados, ¿no? Por eso es probar. En este caso vamos a probar con 4x cubo y x cubo. El producto de estos dos te da 4x a la sexta. Estos son dos factores, ¿ya? Dos factores de y a la cuarta, con su signo, porque es negativo, ¿no? Entonces, para que te dé negativo, vamos a hacer que el primero sea positivo y el segundo negativo, porque al multiplicar me va a dar menos. O puede ser el primero negativo, el segundo positivo, pero te tiene que dar menos, ¿ya? Hay que probar. Listo. Buscas dos factores y a la 4 lo vamos a expresar como y al cuadrado y al cuadrado. ¿Son los únicos? No. Pero te conviene porque acá hay un y cuadrado en el medio, ¿ya? Porque también podría ser y al cubo y y. Y al cubo con y te da y a la cuarta. Pero hay que buscar cuál nos conviene. ¿Por qué? Porque nosotros, al multiplicar esos factores elegidos en cruz, ¿ya? Te tienen que dar términos semejantes de tal manera que al reducirse te tiene que dar este término, en este caso, ¿no? En este ejemplito. Porque el procedimiento es, ubicas dos factores de los extremos, dos factores, multiplicas en aspa, ¿ya? Y reduces o sumas esos dos resultados, esos factores parciales, y te tiene que dar el término central, ¿ya? En este caso, 4x cubo por menos y cuadrado te queda menos 4x cubo y cuadrado. X cubo por y cuadrado, positivo x cubo y cuadrado. Son semejantes y se pueden reducir, ¿no? Se reducen los coeficientes, más 1, menos 4, menos 3, y se coloca la misma parte literal porque son semejantes. Y como puedes observar, está coincidiendo con el término central. Si coincide, entonces podemos ya expresar o tomar nuestros factores en forma lineal, ¿no? En forma lineal, que sería 4x cubo más y cuadrado y x cubo menos y al cuadrado. Digo en línea, es en forma horizontal, ¿ya? Solo en cruz se multiplica. Bien, y ya está, sí se pudo. Muchas veces no vas a encontrar, si no coincide, puedes cambiar de factores, pero recuerda que tienes que ver que te den estos teniendo en cuenta que te tiene que dar x cubo y cubo, ¿no? Para poder tener el término central. Puedes cambiar de coeficientes, factores, o sea, tú puedes conjugar o jugar con los signos, con los factores, de tal manera que obtengas el término central, para poder tomar estos dos factores en forma horizontal, ¿ya? Aquí ya coincidió, por eso ya lo tomamos. Bien, ahora tienes que verificar. De todas maneras, vuelves a verificar que si esos factores no se pueden seguir expresando en otros, trabajando por las anteriores que hemos visto, factor común monomio, polinomio o identidades, ¿ya? En este caso observamos que no, ya son primos, porque este ya no se puede seguir expresando en otros factores y este tampoco, ¿no? Porque si acá fuera x a la cuarta, todavía se podría porque eso es diferencia de cuadrados, pero en este caso no, no tienes x cubo y el cuadrado no se puede, entonces queda como está, ya son factores primos, ¿listo? ¿De qué grado es este factor? Este factor es de grado 3. ¿Y este factor de qué grado es? También es de grado 3, ¿no? Como puedes observar, ¿ya? Bien, ahora, este es el método de aspa simple. Ahora, el otro es por divisores binómicos, que acá entendemos, esto se puede definir cuando nosotros trabajamos con lo que es la teoría del teoremita del factor, ¿ya? O teoremita del resto, teoremita del resto, teoremita del factor. Con esto se puede entender este método, ¿ya? El método de divisores binómicos es encontrar
es encontrar por lo menos un divisor que sea de grado 1, o sea, un binomio que sea de grado 1, que tenga la forma ax más b, que divida exactamente al polinomio que estás queriendo factorizarlo. Ese divisor que estás encontrando de la forma ax más b de primer grado, que lo va a dividir exactamente, como es un divisor, también se le va a denominar factor. Entonces, ese sería un factor también. ¿Ya? Ese término que lo divide exactamente de la forma x más b divisor, también vendría a ser un factor. Ya vendría a ser un factor primo binómico. Binómico porque x más b pues tiene dos términos. Por eso dice divisores binómicos. ¿Listo? Es encontrar ese o más. Recuerda que puede tener uno o más. Si no tiene ningún factor binómico que lo divide, pues no podemos aplicar este método. Por eso nos dice, se emplea para factorizar polinomios de una sola variable, ojo con esa reglita, de una sola variable, ¿ya? Y de cualquier grado. Si no es de una sola variable, pero se puede llevarlo a la forma de una sola variable aplicando cambio de variable por un momento, como trabajamos en división, lo haces, ¿no? Pero la reglita es que tenga una sola variable, ¿ya? O lo puedes acomodar. Y de cualquier grado, cuya única condición fundamental es que acepte al menos un factor de primer grado. ¿Ves? Ese es lo que te decía. Por lo menos que exista un divisor a x más b que lo divida exactamente. Y ese divisor vendría a ser el factor de primer grado. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos ese divisor? Porque puede haber más también, no solamente uno, puede haber más, o divisores de primer grado que lo dividan exactamente a ese polinomio de una sola variable. Pues esos divisores nosotros los podemos encontrar trabajando el teorema del factor, ¿ya? Y el teorema del factor nos dice que sus divisores que son de primer grado, de la forma x más b, los encontramos, ¿no? Analizando el término independiente o encontrando los posibles ceros, que están como divisores del término independiente, de ese polinomio, ¿ya? Ahora, esos posibles ceros que nosotros encontramos, ¿cuáles son? Esos posibles ceros o también llamado raíces, ¿listo? ¿Dónde están o cuáles son? Ahorita te explico por qué se les dice posibles ceros, ¿ya? Esos posibles ceros o valores numéricos o raíces van a estar, pues, como factores o como divisores del término independiente, ¿listo? Y todos esos se encuentran, divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal. Tú divides esos divisores y van a ser todos los posibles ceros. ¿Por qué se les dice posibles ceros? Ahí va la explicación, o raíces. Porque son números que tú al evaluar en el polinomio o reemplazar en la variable como valor numérico, te tiene que anular el polinomio, te tiene que dar cero. ¿Ya? Y esos posibles valores que anulan el polinomio están en esta relación. Cuando tú divides y encuentras todos estos valores, ahí está, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ahí lo vas a entender mejor. Quiero factorizar este polinomio P de una sola variable, como puedes observar, ¿ya? Y vamos a encontrar los posibles ceros. Los posibles ceros están, pues hay que reconocer primero el término independiente y el coeficiente principal. Para eso, el término independiente es 4. Y el coeficiente principal, reconozco el término principal, que es el que tiene el mayor exponente, que es el de mayor grado, y su coeficiente es el coeficiente principal, que en este caso es 1. Ahora voy a encontrar los posibles ceros, PC, posibles ceros. ¿Qué ves? Como nos dice, divisores del término independiente, divisores de 4. El 1, el 2 y el 4 son los divisores del 4. Entre los divisores del coeficiente principal. El coeficiente principal es 1, entonces su único divisor va a ser el mismo, ¿no? 1. Ya está, porque puede haber más, pero en este caso es 1. Y vas a dividir cada uno de estos entre cada uno de los de abajo. Pero como en este caso hay solo uno, se divide cada uno entre uno, quedándote los mismos, ¿no? 1, 2 y 4. Positivos y negativos. Entonces los posibles ceros son 6, 3 positivos y 3 negativos. 1, 2, 4 y menos 1, menos 2, menos 4. Son 6. Estos 6 son los posibles valores que van a anular tu polinomio P. ¿Ya? Posibles. Entonces,
Vamos a buscar los ceros o raíces que anulen el polinomio P, ¿ya? Entonces tú vas probando P de 1, P de menos 1, P de 2, P de menos 2, P de 4, P de menos 4. Todos esos valores que anulen, ¿ya? Todos esos valores que anulen son los términos independientes de esos divisores binómicos de la forma X más B. Son los términos independientes con el signo cambiado. ¿Listo? Eso significa, la forma X más A o X más B, ¿ya? El coeficiente siempre va a ser 1. Entonces, tú ya puedes formarte los divisores binómicos o factores que va a tener Px con los ceros, con los valores que anulen. Por ejemplo, ¿quién lo anula? Si uno lo anula, no sé, P de 1, ¿no? Lo reemplazas y ves que te da 0, ya sería el valor que lo anula su raíz. El primer factor sería X, como es el 1, positivo X menos 1. Ya tienes el primer factor binómico. Si ves que 4, P de menos 4, ya P de menos 4 lo anula, te da 0, entonces el otro factor sería X más 4, le cambias el signo. Y así puedes encontrar ya factores de este polinomio o divisores, ¿ya? Bien, listo. Y con esto, pues, vamos a seguir acá, mira. Listo. Y una vez que has encontrado, para factorizar y encontrar los otros factores, trabajamos con el método de Ruffini, ¿ya? Recuerda que como estamos encontrando divisores o factores, al ser divisores, pues si yo hago la división, escúchame, esto también tiene que quedar claro, ¿no? De este polinomio, entre esos factores binómicos o divisores que estoy encontrando, ¿ya? Esas divisiones te van a dar exactas, o sea, de residuo cero. Y por eso trabajamos con el método de Ruffini para poder encontrar los otros factores, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Los pasos son, primero, el polinomio, para aplicar el método de Ruffini, o esa definición, recuerda que este polinomio tiene que estar completo y ordenado. El primer paso que vas a hacer es completarlo y ordenarlo, si no estaría, ¿ya? Pero en este caso, mira, sí está completo y ordenado, como Ruffini, cuando trabajamos división. Luego vas a ubicar pues las raíces o ceros. ¿Qué valores de estos lo anulan? Basta que ubiques uno. Ubicas uno, vamos a ubicar el primer valor y lo vas a colocar aquí, ese valor encontrado, ¿ya? En la parte superior, recuerda que van a ir, igual que Ruffini, los coeficientes del polinomio completo y ordenado. 1, 6, 13, 12 y 4. Listo. Y acá va a ir ¿cuál es el primer valor? Si tú analizas, yo analizo, P de menos 1, P de menos 1, a ver, analízalo, menos 1 a la 4 te va a dar 0. Este es el primer valor que al evaluar aquí te anula el P, 0. Entonces, cuando aquí va a ser menos 1, te debe dar una división exacta. Aquí te debe dar 0. ¿Ya? Listo. Y aplicas el proceso de Ruffini. Bajas el 1, multiplicas, restas, multiplicas, restas, multiplicas, restas, multiplicas y te da efectivamente 0. Te tiene que dar, si tú has analizado bien con menos 1 se anula, acá te va a quedar exactamente exacto esa división, 0. ¿Ya? Bien, y este sería, como te decía, menos 1, ¿no? El valor de menos 1 que lo anula ya sería el primer factor. Podemos formar nuestro primer factor binómico que sería x más 1, que ahorita lo vamos a colocar. Muy bien, entonces se anula. Se va a anular también con el menos 2. P de menos 2 plazas te va a quedar 0. Entonces, al poner aquí con menos 2 también se anula y hacemos otra vez Ruffini y acá te debe dar 0. ¿Ya? Bajamos el 1, multiplicamos, reducimos, multiplicamos, reducimos, multiplicamos y efectivamente te queda 0. ¿Ves? Ya está. Puedes seguir buscando y haciendo el mismo proceso. De repente hay otro, ¿no? Y si ya no hay, entonces te quedas con, aquí mira, te ha salido en el coeficiente 3 coeficientes, ¿no? En el cociente 3 coeficientes, y este sería uno de los factores que sería un trinomio. ¿Cuáles son los factores entonces de P de X? Por el método de Ruffini, o factores binómicos, el primer factor es el que has encontrado acá con el menos 1, el que te decía, que el que ya te formas, ¿no? Que va a ser x más 1. Este es el coeficiente con el signo cambiado, el término independiente con el signo cambiado, el menos 1. Si no te acuerdas, igualas. Recuerda que por Ruffini x era igual a menos
1 cuando despejábamos, ¿no? Y retornando, esto va a pasar al primer miembro a sumar, te va a quedar x más 1 igual a 0, y ese x más 1 es el primer factor. El segundo factor va a ser el x más 2. Como de aquí hemos encontrado que el menos 2 lo anula, entonces el segundo factor directamente x con ese 2 cambiado de signo, más 2, que también lo entiendes de acá, ¿no? Si igualas x igual a menos 2, pasa al primer miembro positivo. ¿Listo? Listo. Y el tercero, como ya no hay más, estos son los factores binómicos, ¿ves? Binómicos, dos términos, de grado 1. Estos son los factores binómicos. ¿Cómo lo has encontrado? Directamente analizando los posibles ceros, los que anulan a este polinomio. ¿Ya? Ya está. Y el tercer factor, ¿no? Va a ser el que te dan los coeficientes del cociente, ¿no? Recuerde que este es término independiente, este es 3 a la x a la 1 y este es 3x al cuadrado, ¿no? Entonces va a ser x al cuadrado más 3x más 2. El 1 se sobreentiende, ¿no? Que está acá. Y listo. Y ya tienes factorizado. ¿Listo? Todavía analiza. Si este tercero no se puede seguir factorizando de repente por aspa simple o por otro método, ¿no? En este caso, siempre ve si no se puede por aspa simple. En este caso, sí se va a poder. Por aspa simple, a ver, lo que hemos hecho anteriormente se puede, ¿no? De acá, o buscas, ¿no? Dos factores que te den xx, acá de xx, x por x al cuadrado, dos factores que te den 2, sería 2 y 1, multiplicas en aspa, sumas y te va a quedar 3x. Tomas los factores en línea y esos van a ser x más 1 y x más 2. ¿Ves? Todavía se ha podido factorizar este trinomio que te ha salido en el cociente por aspa simple. Entonces, todavía, ahí está. Ahora sí, ¿ya tengo cuatro factores primos? No, porque tienes que observar que estos dos se están repitiendo. Entonces no se puede repetir, no se puede escribirlo repetido, se coloca como potencia. X más 1, x más 1, x más 1 al cuadrado. Y significa que tiene doble multiplicidad. Se está repitiendo 2 y se le considera como único factor primo x más 1, 1 nada más. ¿Ya? Estos dos también se están repitiendo, se le coloca al cuadrado. Tiene doble multiplicidad. Entonces la expresión factorizada sería x más 1 por x más 2. Y ahí está, x más 1 de multiplicidad 2, x más 2 de multiplicidad 2. Y arriba se entiende el por qué, ¿no? ¿Cuántos factores primos? Solo tengo 2, x más 1 y x más 2. ¿Ya? El factor por 4 del 1 y 2 no estoy entendiendo. El factor por 4, ¿cuál es el factor por 4? No te estoy entendiendo de eso. ¿De qué parte me estás hablando, Francisco? A ver si utilizas el micrófono. ¿De aquí? ¿De esta parte? ¿Posibles ceros? ¿De esta? Ah, la parte verde. Estos son los posibles ceros, ¿ya? No te estoy entendiendo la preguntita, Francisco. Tienes que explicarte un poquito más para que yo te pueda responder. Mm. Ya. De esta parte. Ya. Es que de esta parte, por eso son posibles ceros. Creo que esa es la preguntita que me estás haciendo. No todos te dan cero. Solamente, por eso son posibles, la palabrita posibles. Dentro de esos están los valores que anulan a Px. Eso no significa que todos anulen a P de X, que todos te dé cero. O sea, que tú P de 1, P de 2, P de menos 1, no toditos te van a cero. Pues es evaluarlo. Están los posibles. Puede que todos los 6 términos anulen, o sea, al reemplazar acá P de 1, P de menos 1, los 6 te dé cero, y acá estén los seis factores binómicos, pero no todos. De estos de acá, solamente lo van a anular cuando x es el menos 1 y cuando x es el menos 2. ¿Ya? No hay más. A ver, verifica con los otros, no lo va a anular. Te va a dar acá al hacer P de 1, no te va a dar 0, te va a dar otro valor numérico, diferente de 0. Si tú haces P de 4, como me estás poniendo ahí, no te va a dar 0, no es un 0. Por eso dice posibles. Los posibles raíces están acá.
Eso no significa que todas sean las raíces. Puede coincidir que sean todas, como no. En este caso solamente son raíces el -1 y el -2. Solamente esos dos. Los demás no. ¿Ya? Exacto, muy bien. Listo. Y entonces, como te decía, pues solo tiene dos factores primos, ¿ya? Vamos a hacer con esto, pues ahora sí, el problema número 13. Señale el número de factores primos de, ahí tenemos nuestra expresión. Ahora vamos a aplicar justamente este método, ¿ya? Que es el método de, ya sea el de aspa simple o factores binómicos. A ver. Ahorita lo retrocedo, ¿ya? Ya. Ahorita lo retrocedo, si no quiero, vamos a explicar primero esto. Al final lo retrocedo, ¿y listo? La terminan este problemita. Bien. Tenemos aquí el polinomio PX, lo estoy copiando tal como está. Lo que me conviene en este caso, de repente puedes aplicar también agrupación. Tú tienes que ver qué método te conviene, ¿ya? En este caso, yo lo voy a hacer por el método de aspa simple. Para eso, voy a multiplicar este binomio, ya aplicando producto notable, porque se puede, el producto de dos términos que tienen un término común y otro no común, ¿no? El cuadrado del término común se suma los no comunes, que es 8, se multiplica por el término común y acaba el producto de los no comunes. Ya está, multiplicado. Más, aquí también aplico lo mismo, el cuadrado del término común, más sumo los no comunes, multiplicado por el término común, ¿no? Me da 3x, y el producto de los no comunes me da 2. Y acá abajo el 1 más 1. Listo. Sigo reduciendo, términos semejantes, x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado, 8x, 3x y x te da 2x, 15, 2 y 1 te da 18. Ya está. Ya lo he reducido, quedándote un trinomio de la forma en la que puedo aplicar aspa simple, ¿ya? Y es una sola variable, ¿no? Termino ahí. En este caso, por el método de aspa simple, que es el método que yo estoy eligiendo trabajar, entonces vamos a buscar hacer todo el proceso, ¿no? 2x al cuadrado lo expreso como 2x por x y 18 lo expreso como 6 por 3. Positivo, 18, ya está. Multiplico en aspa, aquí me va a quedar 6x, aquí me queda también 6x, y al sumar, pues 6x más 6x me está dando 2x. 6x más 6x, 2x positivo, coincide con el centro. Ese producto, el producto en cruz y la suma coincide con el centro, con su signo incluso, ¿no? Todo. Por lo tanto, mis factores ya serían esa forma de haber puesto esos factores, ¿sí? De tanto de 2x al cuadrado como 18, y lo tomas en forma lineal. En forma lineal, o sea, horizontal. El primer factor va a ser 2x6 más 6 y el segundo x más 3, en forma lineal. Bien, observo, ya son primos los dos, por lo tanto, ya tienen factores, ya tengo dos factores primos, ¿no? Pero de aquí todavía puedo factorizar lo que tiene el máximo común divisor, o sea, un factor numérico. Entre 2 y 6, su máximo común divisor es 2. Lo extraigo afuera el 2 y me queda aquí x y aquí 3, ¿no? 6 entre 2, 3, 2 entre 2, 1. Todavía te queda así, mucho más claro. Tengo un factor numérico que es el 2 y dos factores. Mira, aparentemente ahí yo te dije, ¿ves? Hasta ahí me estaba equivocando al decirte, aparentemente aquí eran dos factores primos, ¿sí? Pero no. Si es que de aquí yo factorizo de 2 y 6 su factor numérico común, que sería el 2, me quedaría x más 3, ¿listo? Ahora me doy cuenta que no eran dos factores primos, solo tiene un factor primo algebraico. El único factor primo algebraico que es x más 3, que tiene doble multiplicidad, se está repitiendo dos veces, entonces te quedaría así, x más 3 al cuadrado, de doble multiplicidad. Entonces observa que tiene un solo factor primo algebraico, x más 3. Entonces, tiene un solo factor primo, el x más 3 con doble multiplicidad, porque se repite dos veces. ¿Listo? Hay que tener cuidado, ¿ves? Si yo ya miraba desde acá, hubiese puesto la respuesta 2, pero no, hay que observar muy bien y expresarlo, ¿no? Incluso factorizando sus coeficientes, si es que se puede, como en este caso. Ya hay que tener bastante cuidado con eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquí? Ya está. Vamos con la siguiente, problemita número 14, ¿ya? A ver, y ahorita lo pongo, después de esto lo pongo. Se desea saber la edad de Ricardo, para ello debemos incrementar 10 años a la cantidad de factores primos del siguiente polinomio. Ahí tienes entonces
nuestra expresión P de X, ¿no? Y dice que quiere la edad de Ricardo. Para eso debemos incrementar 10 a la cantidad de factores primos. Entonces tengo que encontrar cuántos factores primos tiene y luego sumarle 10. Correcto. Para eso, pues también voy a aplicar el método de aspa simple, ¿ya? Ese método. Primero voy a multiplicar, vamos a, ya, en este caso, fíjate, vamos a ponerlo ya así para que lo puedas observar todo, ¿ya? El aspa simple yo lo puedo aplicar, como hemos visto en el anterior, de manera práctica, pero en este caso, yo puedo hacer con un cambio de variable, ¿ya? Un cambio de variable para expresarlo como una sola, trabajarlo con una sola variable o en forma reducida. O también, si no quiero hacer el cambio de variable, lo trabajo como si fuera una expresión, un binomio, un trinomio como un solo término, ya sea de manera directa. ¿Ya? Para eso lo vamos a acomodar. Fíjate acá está la expresión. Mira cómo lo voy a acomodar. ¿Listo? De aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos factorizando de estos dos? Pues 15 y 3 tienen factor numérico en común, el 3, el máximo común divisor. Tienen 15 y 3, ¿cuál es su máximo común divisor? El 3. Entonces se extrae el 3 acompañando a X. ¿Ya? 3. Quedándote aquí, 15 entre 3, 5. 5 por 3, 15, si lo verificas de esa manera. Quedándote el factor 5. Y aquí, pues 1, ¿no? 3 entre 3, 1. Te queda 1. He factorizado de ambos el máximo común divisor o su factor numérico común, que en este caso es el 3. ¿Ya? Ahora, como ya está así, ¿por qué he hecho eso? Porque acá la voy a acomodar como x más 5. Acá tengo x al cuadrado más 5x al cuadrado. ¿Listo? Como ahora, por conveniencia, mira, observando, este x que estaba afuera, lo voy a multiplicar, lo voy a ingresar como factor ambos, lo voy a multiplicar por la propiedad distributiva. ¿Se puede? Sí, yo puedo dejar el 3 afuera y el x introducirlo, ¿no? Multiplica x por x al cuadrado. Multiplica 5, 5x. Listo. ¿Por qué estoy haciendo todo eso por conveniencia? O sea, arreglándolo de esa manera. Porque ahí obtengo, mira, un binomio 5 al cuadrado más 5x al cuadrado, un binomio x al cuadrado más 5x igual, el binomio, pero aquí elevado a 2 y aquí elevado a 1. ¿Listo? Entonces, si tú quieres, si tú deseas, pues vas a hacer este cambio de variable. ¿Alguien me está? Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, profesora. Ya, pensé que me estabas llamando porque a veces me llaman cuando se va la señal y no les escucho. Ya está bien, continuamos, ¿ya? Continuamos. Bien. A ver, ¿dónde estamos? Acá, ya. Continuando. Tú, mira, mentalmente, no voy a ponerlo acá, pero mentalmente puedes hacer el cambio de variable. Ponle que todo esto sea a. Te va a quedar a al cuadrado. Considera que esto sea a al cuadrado más 3a menos 4. A al cuadrado más 3a menos 4. Y ahí puedes aplicar hasta simple. Y al final reemplazas a por su valor, que es 5 al cuadrado más 5x, ¿ya? Si quieres, haces el cambio de variable para que te sea más entendible. Repito, puedes poner esto como a, te va a quedar a cuadrado más 3a menos 4 y ahí haces aspa simple. Pero muchas veces no, ya sabemos que lo podemos hacer así, lo hacemos de manera directa y lo voy a hacer de manera directa para que te acostumbres también, ¿ya? O con cambio de variable o de manera directa, considerando que este es un solo término, estos binomios. Bien, y ahí está, este pretérmino, mira, este binomio al cuadrado, más 3, el mismo binomio a la 1 menos 4. Tiene la formita para trabajar aspa simple. Busco dos factores de aquí, entonces voy a colocar x al cuadrado más 5x, x al cuadrado más 5x, que te va a quedar igual al cuadrado arriba. ¿Viste? Lo estoy expresando como dos factores. Y aquí también lo voy a expresar como 4 por menos 1, que me va a dar menos 4. Lo ordeno de esa forma porque al multiplicar, al ordenarlo de esa manera los factores, al multiplicar en cruz y restarlo, me va a dar el término central. ¿Ya? X al cuadrado más 5x por menos 1, acá está negativo x al cuadrado más 5x. X al cuadrado más 5x por 4, aquí está 4 veces este valor. Listo. Y al
pues al restar 4 menos 1 me va a quedar 3 veces ese mismo valor. ¿Ves? Como si fuera A, te quedaría 4A menos 3 menos 1A, te va a quedar 3A. ¿Ya? Si aquí haces cambio de variable, ahí está. Y coincide con el centro. Mira, es el mismo. Positivo y es el mismo. Y listo, como ya está, pues entonces ahora lo tomamos en forma lineal. A ver, un momentito, creo que es la supervisora que me está llamando. Ya, un ratito, por favor, me espero. Muy bien, continuando, ¿ya? Listo. Entonces, tomamos en forma lineal, que sería x al cuadrado más 5x más 4 y x al cuadrado más 5x menos 1. ¿Ves? Obvio los paréntesis, ¿no? Porque como se va a tomar los términos, estos serían los términos independientes. Listo. Y ahí tenemos factorizado en 2 factores, pero vamos a ver que sean primos, ¿ya? Para eso verifico si es que se puede factorizar todavía este trinomio y este trinomio. Y observamos que este sí se puede factorizar otra vez trabajando aspa simple, ¿ya? O aspa simple simplificado. El aspa simple simplificado es cuando aquí tiene el coeficiente 1 y tú lo puedes encontrar de manera directa, porque este es el producto notable que hemos visto que te dije al inicio, este es el producto notable de multiplicar 2 términos que tienen un término común y otro no común. Es el resultado, es ese trinomio. Ya está. El aspa simple simplificado lo puedes aplicar cuando tienes esta forma, ¿ya? O como igual, que has hecho aquí el aspa, haces otra vez aquí aspa simple y te van a dar estos 2 factores. Listo. Y aquí este no se puede, ¿no? Si tú lo analizas, no se va a poder por aspa simple encontrar de manera directa los factores, entonces es un trinomio que ya sería un factor primo. Este sí se puede, se factoriza como x al cuadrado por x más 1, haciendo el mismo proceso que hemos hecho acá, ¿ya? Aspa simple. Bien. Y listo, ¿cuántos factores tenemos? 1, 2, 3. ¿Ya está? 2 factores de primer grado y multiplicidad 1, porque se repiten una sola vez, y un factor de segundo grado y de multiplicidad 1. ¿Ya? De segundo grado y multiplicidad 1. Listo. ¿Qué nos está pidiendo? La cantidad de factores primos. ¿Cuántos factores primos? Tiene 3 factores primos. 1, 2, 3. Y a esa, como tiene 3, dice que le aumentemos 10. Entonces, 3 más 10 va a ser 13. Por lo tanto, la respuesta lo tenemos en la C, que sería la edad de Ricardo de 13 años. ¿Listo? 3 factores primos, a ese 3 le estoy aumentando 10 por el enunciado, sería 13 años. Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquí? Ya está, ninguna. Correcto. Vamos a ver ahora el problema número 15, ¿ya? Uno de los factores primos del siguiente polinomio, ahí está el polinomio, es, ya está. Listo, tenemos ahí el polinomio. Otra vez vamos a aplicar aspa simple, ¿ya? Pero observa que solo voy a aplicar aspa simple ahora en el primer trinomio, en el primer factor que es un trinomio este. X al cuadrado menos 2xy más 48y al cuadrado. Analizo, x, acá está x con el exponente a la mitad, acá está y con el exponente a la mitad. 1, 1. Tiene la formita para aplicar aspa simple, ¿ya? Bien, entonces, aplicando aspa simple a este primero, lo voy a poner acá, los 3, mira, lo estoy sacando. Voy a obviar un ratito estos 2 para ponerlo al final, ¿ya? Solo toma en cuenta estos 3 primero para que puedas observar. Acá ponemos x al cuadrado como x por x, 48y al cuadrado positivo lo pongo como 6y por menos, acá, espérense, creo que acá, menos 8y, menos 8xy, 6y, acá es negativo, no, si no me equivoco. Sí, acá hay un error acá, debe ser, ya, acá por favor, desde aquí, ¿ya? Este es negativo, ponle negativo. ¿Listo? Negativo. Cámbiale negativo, ¿ya?
Por lo tanto, aquí también sería, lo voy a cambiar de una vez. La 15, 71. Vamos a ponerlo de una vez, ¿ya? Ajá. Porque si no, te vas a confundir ahí. Mm, 69, 71. Ok. Era la 15, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Ya está. Aquí, ¿ya? Colócale. Ahí ha habido un errorcillo, porque si no... Ya está, ahora sí. Continuamos, ¿ya? Bien, entonces acá ponemos XX, acá vamos a ponerle 6y menos 8y, cosa que más por menos es menos y 6 por 8, 48y cuadrado. Listo, ya. Multiplicamos en aspa, aquí me va a quedar x por menos 8y menos 8xy. X por 6y, 6xy. Te va a quedar menos 8xy más 6xy. Restados o sumados o reducidos, te va a quedar menos 2xy. Coincide con el término central, ¿ya? Ya, muy bien, Rodrigo. Ahora vas a tomar en forma lineal. Ya tomamos en forma lineal los factores. X6 más 6y y x menos 8y. Y bajo, ahora sí, los que dejé por un momento acá arriba, ¿no? Los bajo. ¿Listo? Los bajo, los pongo al lado de los factores. Porque de estos tres ha salido estos dos. Muy bien. Ahora, ¿qué observamos? Este ya es un factor primo, ¿correcto? Este es otro factor primo. Y este no, este todavía no es un factor primo, porque yo puedo ahí factorizarlo por diferencia de cuadrados, puesto que es una diferencia de dos cuadrados perfectos. Esto todavía se puede expresar como el producto de la suma por la diferencia de las bases cuadradas, o sea, x más y por x menos y, y xy lo abajo. Listo, x es un factor primo, y es otro factor primo. Bien, nos dice uno de los factores primos. ¿Cuántos factores primos hemos encontrado? 1 de multiplicidad 1, 2 de multiplicidad 1, 3 de multiplicidad 1, 4 de multiplicidad 1, 5 y 6, también de multiplicidad 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 factores algebraicos. Numéricos, bueno, el 1, ¿no? Que se sobreentiende ahí. Ahora fíjate que son factores algebraicos siempre y cuando tengan a la variable x y y. Y todos tienen la variable x y y o una o las dos, ¿no? Si no tuviera uno estas variables, ya no sería factor primo, simplemente sería parte del factor, un factor numérico, ¿ya? Bien, tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores primos. Me dice uno de ellos, ¿cuál está en las alternativas? ¿Cuál de esos está en las alternativas? Este de acá, el segundo, el x menos 8y. Los otros, ninguno de los otros está. Correcto, la D, ¿ya? Muy bien. Con esto ya vamos a avanzar porque la próxima clase vamos a hacer de manera rápida también. Ya voy avanzando en lo que son ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Sí, sí, Francisco, cuenta como dos factores algebraicos, como dos factores algebraicos. X sería un factor y Y sería otro factor, ¿ya? Solo que sería de grado 1 y el otro también de grado 1, o sea, de multiplicar una sola vez se están repitiendo, pero sí, cuentan como dos factores. Factores, no términos, sino factores. Dentro de la factorización son dos factores. Como término solo es uno, ¿no? Porque es más XY o XY. Como término es uno, pero como factor son dos factores, porque hay un producto ahí, X por Y. ¿Ya? Muy bien. Ecuaciones cuadráticas. Vamos a ver. Las ecuaciones cuadráticas son aquellas que tienen esta forma general. AX al cuadrado más BX más C igual a 0. ¿Ya? Ahora, estas ecuaciones cuadráticas, nosotros, resolver una ecuación cuadrática es encontrar las raíces, ¿listo? Las raíces o valores que toma X para que
esta expresión te dé 0, para que cumpla la igualdad, ¿ya? Esos valores que hacen que una expresión algebraica te dé 0, como hemos visto también en el anterior que te expliqué en divisores binómicos, esa expresión se va a llamar raíces. Esos valores se llaman raíces de la ecuación. Cuando la expresión algebraica está igualada a 0, las raíces son los valores que toman las variables para que esta expresión se anule, te dé 0. Entonces, como ecuación se dice, son todos los valores que toma X para que la igualdad te dé 0 o se cumpla la igualdad. ¿Listo? ¿Cuántas raíces tiene una expresión? Una expresión algebraica tiene la cantidad de raíces igual al grado de la expresión. En este caso, como esta expresión, este trinomio es de segundo grado, al estar igualada a 0, va a tener dos raíces, dos valores que va a tomar X y que al reemplazarlos me va a quedar 0. Tiene dos raíces, ¿ya? Y con eso se define una ecuación cuadrática. Es este trinomio de segundo grado que va a tener dos raíces, o sea, dos valores que van a hacer verificable esa igualdad a 0. Esas dos raíces nosotros lo podemos encontrar mediante el método de factorización. Nosotros podemos factorizar este trinomio mediante aspa simple o fórmula general y poder encontrar esos dos factores primos que al igualarlos a 0 cada factor voy a poder encontrar las raíces o valores que anulen, que al reemplazar aquí en X anulen esa expresión o te den 0, ¿ya? Entonces, por aspa simple, por ejemplo, mira, este sería un ejemplo de una ecuación cuadrática, es de segundo grado, igualada a 0. Entonces, aplicamos aspa simple para poder factorizar este trinomio del primer miembro, ¿ya? Ahí está, mira, por aspa simple que ya lo expliqué, ¿listo? Ya está, cumple. Y factorizado estos tres te quedaría 4x menos 5 por x más 2, igual a 0. Estoy factorizando este trinomio, lo estoy expresando como el producto de dos factores. Ahora, para encontrar las raíces, pues los valores que toma x es igualando cada factor a 0 y encontrando los valores que anulan, ¿no? 4x menos 5 igual a 0, despejamos x, y de x más 2 igual a 0, despejando x en ambos casos, me va a quedar las raíces. La raíz 1, que sería 5 cuartos, y la raíz 2, que sería menos 2. ¿Qué he encontrado? Los valores que toma x y anulan la expresión, o sea, te da 0. Si tú acá pones 4 por 5 cuartos al cuadrado más 3 por menos 2 menos 10, te va a dar 0. Lo verificas si quieres. Si tú acá es 4 por menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 menos 10, te va a dar 0. Son los dos valores que anulan la expresión, que hacen que esa ecuación sea verificable, ¿ya? Ahora, estas raíces se van a llamar también soluciones, porque están verificando la igualdad. Ahora, ¿siempre el conjunto solución, la cantidad de soluciones, va a coincidir con las raíces? No, no necesariamente, porque te pueden salir las dos raíces iguales. Si te saldrían las dos raíces iguales, por ejemplo, por decir, te hubiese salido x4 aquí y aquí también x sobre 4, ¿ya? Entonces, como conjunto de solución, solo sería uno. Se considera solamente un elemento como conjunto de solución. No podemos poner igual dos elementos, ¿no? en un conjunto. Entonces, no siempre el número de soluciones te va a coincidir con las raíces. Algunas veces sí, como en este caso, dos raíces diferentes, entonces dos soluciones. Si son iguales, dos raíces iguales, por lo tanto, una solución. ¿Ya? Hay que tener presente eso siempre. Listo, pero de esa manera encuentras las raíces que vendrían a ser las soluciones de la ecuación cuadrática. Y tiene dos soluciones, ¿ves? Dos raíces, en este caso dos soluciones. Puede tener dos raíces iguales y una única solución. O sea, una solución nomás puede tener también si las raíces son iguales. Ahora, es la única forma. ¿Qué tal si no se puede encontrar estos factores por aspa simple? No es la única forma. Puedes trabajar por la fórmula general para encontrar estas dos raíces de acá, raíz 1 y raíz 2 de manera directa, como aplicando la fórmula general, que trabajas con los coeficientes A, B y C, ¿ya? Entonces, la raíz 1 y la raíz 2 lo encontramos trabajando con los coeficientes. Reconocemos aquí que A representa el coeficiente cuadrático, que B representa el coeficiente lineal y C el término independiente. Listo. Y esos valores numéricos de los coeficientes los reemplazas aquí y vas a encontrar de manera directa la raíz 1
y la raíz 2, ¿ya? Sin igualar a 0 ni nada como el proceso que hemos hecho por el método de aspas. Listo. Entonces, ahí está, lo separamos. La raíz 1 puede trabajar con cualquiera de los signos y la raíz 2 con cualquiera de los signos. Uno es positivo y el otro trabaja con el negativo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Muy parecido a 2x al cuadrado más 5x menos 1. Reconocemos los coeficientes. A es 2, B es 5, ya, listo, lo digo, y C es menos 1. Lo reemplazas tanto para encontrar la raíz 1 como para encontrar la raíz 2. Lo puedes poner de manera directa, más o menos ahí. Reemplazas los coeficientes y desarrollas esas operaciones. Acá te va a quedar 33, acá menos 5 y abajo 4. Y con el positivo va a ser una raíz y con el negativo va a ser la otra raíz. Si ya no se puede trabajar porque este es un irracional, en su forma exacta se deja como está. Y en su forma redondeada, ¿no? En su forma aproximada, tú puedes encontrar la raíz de 33, tomar con un decimal, dos decimal, según como tú quieras tomarlo, y puedes encontrar sus raíces en decimales, ¿no? Aproximado. Pero en su forma exacta se deja así, como raíz de 33 como raíz de 33. Y esas serían las dos raíces, ¿listo? Que como has visto, pues esto no lo podemos encontrar con el método de aspa simple, entonces estamos aplicando fórmula general. Y estas son las raíces. Y las soluciones, por como son diferentes, también tiene dos soluciones. El conjunto de solución serían estas dos raíces. Y listo. Y esos son los dos métodos para trabajar ecuaciones cuadráticas o encontrar las raíces. Bien, aquí nos vamos a quedar y ya la próxima clase afianzamos un poquito más esta parte y trabajamos también la parte aplicativa y de repente un poquito más lo otro, ¿ya? Ah, sí, ¿qué problema me dijiste, Jonathan? Jonathan, ¿qué me pediste? ¿Qué me pediste? ¿De qué parte? Ya para retirarme también. Ah, divisores binómicos, listo. Entonces vamos a ir de frente a la parte teórica, ¿ya? Ya está, ahí está. Ah, no, esta no es, ¿no? Perdón. No me está mandando a lo que quieres. Ya, ahí está. Profesora, Ya está, disculpe. ¿Sí? Ya los alumnos, por mayoría, han decidido que se recupere el día de hoy a las 12:15. Ya, entonces entro a las 2:15. Me esperan, por favor, si me demoro unos minutitos, ¿ya? Pero voy a estar a las 2:15. Muy bien. ¿Ya tomaste la captura, Jonathan? Ah, y el siguiente, ¿no? Porque son dos. Es este. Y este es el que continúa. Es la continuación, ¿no? De divisores binómicos. Ahí está. Listo, muy bien. Con esto me despido y nos vemos pues ¿a qué hora me dices? ¿A qué hora termina la hora exactamente? 12, A 11, las ¿no? 12:10 termina Ya, recuperación. la última hora. Ya, listo. Entonces 12:10 ingreso. Listo. Entonces hasta más tarde con todos. Hasta más tarde. Ok, profesora. Hola otra vez. Volví. ¿Qué tal, Bien, profesor? chicos, vamos a hacer la recuperación. Buenas, ¿qué tal, chicos? Pues nada, la clase de hoy es corta, también sencilla. Vamos a adelantar la semana 3.